La guía para que tus afirmaciones funcionen. Vamos a hablar de la visualización creativa. Primero de lo que vamos a hablar es de las creencias que dan forma a la realidad. El esquema cósmico y sus leyes no tienen la intención de castigarte, hacerte pagar por tus pecados, ni forzarte a acatar el destino. Solo pretenden impartir perfección y jamás se equivocan. Sus creencias son la clave. No solo han dado forma a su vida, sino que seguirán haciéndolo. ¿Cómo puede usted mejorar su vida? La respuesta reside en dos sugerencias que no suponen ninguna dificultad. La primera acción supone advertir que sus actuales creencias tienen una poderosa influencia sobre su vida. Reflexiona detenidamente sobre ellas y se sorprenderá al descubrir las ideas negativas que pueblan su mente. Algunos de ustedes las reconocerán de inmediato, a otros quizás les llevará más tiempo, pero si persiste en esta tarea, descubrirá la verdad de sus imágenes mentales y será capaz de deshacerse de las que son negativas. ¿De qué modo? Una vez que emerge la verdad, es como una brisa fresca. Tiene la capacidad de iluminarlo y de estimularlo para que su vida se pueble de cosas positivas. Como resultado, las viejas convicciones cederán su puesto a las nuevas ideas y obviamente su mente interior responderá en consecuencia. Su propósito tal vez al escuchar este libro haya sido conseguir el poder de sus visualizaciones. La verdad es que usted ya lo posee, aunque quizá no sea consciente de ello. Y lo más importante, el poder trabaja a su favor o en su contra, sin que usted lo advierta. En su búsqueda del poder existen ciertos hechos que debe conocer. Hablaremos de ellos detalladamente. Como ya hemos dicho, es importante establecer un vínculo con una imagen personal de Dios, construir un puente entre usted y esta fuerza creativa. Una parte de nuestro pensamiento condicionado es la presunción de que debemos luchar, sudar y enfrentarnos a incontables contrariedades antes de alcanzar el éxito. El pensamiento precondicionado existe en todas partes y gobierna la vida humana. Anima a hombres y a mujeres a actuar de las formas más absurdas, limita su visión y como consecuencia su potencial. Sus pensamientos más íntimos, es decir, los que son dominantes en su vida y en los que cree firmemente, son los que moldean su vida y seguirán haciéndolo hasta que usted los modifique. Para decirlo simplemente, todo aquello que usted cree que es verdad, lo es. Por lo tanto, sus creencias controlan su futuro. He dicho anteriormente que usted ya tiene poder. Parte de ese poder reside en su capacidad para creer. No desestime esto, ni acepte mis palabras sin cuestionarlas. Reflexione sobre ello. Piense también en las palabras de un sabio llamado Cristo. Nos ofreció una gran verdad al afirmar: si podéis creer esto, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Usted advertirá que la afirmación es bastante específica. La sentencia sostiene que todo es posible. No existe diferencia entre lo bueno y lo malo, ni define límite alguno. Incluye y se refiere a todas las cosas. Consideremos también la siguiente cita bíblica. Por lo tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Otra referencia al poder de la fe. Esto tiene importantes implicaciones y consecuencias trascendentales, ya que si las creencias se convierten en realidad, existen dos posibilidades. Ellas están trabajando a su favor o en su contra,
independientemente de que usted tenga o no tenga conciencia de ello. De esto se refiere que usted puede cuestionarse sus propias convicciones con más detenimiento. Si son erróneas y no corresponden a sus mejores intereses, existe una fuerza negativa que se opone a la consecución de sus deseos. ¿Comprende ahora por qué no salen bien las cosas? Ninguna entidad ni fuerza exterior es responsable de que así sea. Lo hace usted mismo a través de sus convicciones. ¿En qué cree usted? Pregúnteselo seriamente, pues es un tema de vital importancia, porque tiene una estrecha relación con su potencial y también con su futuro. Lo que le haya pasado en la vida hasta el momento está directamente relacionado con sus creencias, y usted continuará creando su futuro basándose en ellas. Su felicidad futura está literalmente en sus manos. Lo han condicionado para que atribuya la responsabilidad de sus desdichas a algo exterior a usted, y resulta muy fácil hacerlo. Pero de ahora en adelante, evite culpar al destino, a la suerte o a Dios. Medite profundamente sobre estas cuestiones. El paradigma central es que Dios ha creado todas las cosas. Si esto es cierto, también debe haber creado al demonio. La verdad, una vez más, reside en las imágenes construidas para representar la idea del bien en oposición al mal y en la consideración de la imagen como un ser real. En realidad, no existe tal diferencia entre el bien y el mal. Se trata de una cuestión de elección y perspectiva. Lo que es bueno para una persona puede ser malo para otra. Reflexione en ello. ¿Quién tiene el derecho de decir lo que está bien o lo que está mal? Es una simple presunción. Peor aún, esta diferenciación es una violación del derecho de pensar y de decidir por uno mismo. Impugna la obligación vital de meditar sobre la propia vida, de pensar y decidir de qué forma uno desea vivir. Las concepciones originales de lo bueno y lo malo tienen orígenes tribales y pertenecen a un pasado lejano. El tiempo sigue adelante, pero pareciera que esos patrones continúan vigentes en pleno siglo XXI. Aún se los considera verdaderos y se los acepta sin cuestionarlos. El resultado es que hombres y mujeres intentan destruir todo aquello que ha sido definido como malo y al mismo tiempo restringen su vida a aquellas cosas que representan lo bueno. Un ejemplo de este pensamiento atrofiado lo encontramos en las guerras santas, en las que se sacrificó a personas inocentes a fin de que triunfara el bien. He aquí un típico caso de los poderes del bien fomentando el mal. Si tuviera que elegir un camino diferente al cristianismo, ¿consideraría justa una guerra que se librara entonces en su contra? Por supuesto que no. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La iglesia o el infiel? Todo se debe a una cuestión de diferentes puntos de vista, o al menos así debería ser. Debido al limitado pensamiento de quienes hace mucho tiempo definieron el bien y el mal, una facción, creyéndose poseedora de la verdad, se sintió justificada para destruir a todos los que pensaban de otra manera. Todavía en la actualidad suceden estas cosas. Es importante reconocer los diferentes puntos de vista, porque es nuestro derecho y nuestra obligación decidir por nosotros mismos qué es lo correcto. Sin embargo, con bastante frecuencia, no ejercitamos este derecho, porque el bien y el mal ya han sido definidos. La estupidez final tiene lugar cuando trasladamos este equivocado concepto a nuestro trabajo creativo. Una cosa es sugerir en un sentido general lo que acaso sea bueno o malo y ofrecer alternativas,
Muy diferente es establecer leyes rígidas e imponerlas a los otros. Y aún peor es inventar imágenes para comunicar nuestros conceptos personales, imágenes como las del diablo, e instar a otros a que actúen en consecuencia. Los que están familiarizados con la Biblia recordarán a Cristo diciendo: «Apártate de los que me siguen, Satanás». Mateo 16:23. Esto implica que existe una especie de criatura, Satanás o el diablo, que no tiene otra cosa que hacer más que tentar a quienes están en el buen camino. Esto es absolutamente incorrecto. En la búsqueda del ser superior, que requiere la máxima conexión con la mente interior, la concentración resulta vital y por ello es preciso desconectarse del mundo. Pero recuerde que el mundo material reacciona ante usted según cuáles sean sus creencias. Si son erróneas, sus efectos serán negativos. Por lo tanto, es esencial aislarse y deshacerse de convicciones equivocadas cada cierto tiempo. La frecuencia dependerá de sus necesidades individuales. No todo el mundo puede o debería retirarse completamente del mundo, ya que mientras para algunos sería lo idóneo, para otros sería contraproducente. La decisión personal es en todos los casos el factor primordial. La idea de Satanás o del diablo puede ser válida, sin embargo, no es correcta en la forma en que nos es presentada por la religión. Cristo no estaba tratando con una entidad conocida como Satanás, estaba utilizando una técnica poco conocida para conectar con la mente interior. Se trata de una técnica que se conoce como el arte de las imágenes telesmáticas. Resulta muy poco útil un símbolo humanoide deliberadamente fabricado como es el de Satanás, que se ha desarrollado gracias a la ignorancia hasta llegar a ser una fuerza que representa los efectos indeseables de la anticuada relación de fe, materialidad y reacción. Usted puede usar esta imagen personificada si así lo desea, pero hágalo con cierta reserva. Por otro lado, puede resultar muy práctico. En su imaginación, usted puede ordenar a ese símbolo que realice ciertas acciones, tal como apártate de los que me siguen. En otras palabras, te hago desaparecer de mi mente, eliminando de mi realidad todo aquello que representas. Si estudia detenidamente esta técnica, comenzará a descubrir sus obvias ventajas en comparación con otros métodos. Es posible establecer comunicaciones más rápidas con su mente interior. Obviamente, también los resultados serán más rápidos. Desde el punto de vista opuesto, si desea emplear energías positivas para cumplir cierto deseo en particular, puede construir una imagen mental de la clase de ser que sería capaz de conseguirlo en su nombre. Es una técnica interior perfectamente válida. La gente cree en este tipo de imágenes. Cualquier cristiano cree en algún paradigma del demonio. En la magia existe el mismo problema. De hecho, se aplican las mismas distinciones y se cree en ellas. Oímos hablar de magia blanca y magia negra, o de ángeles y demonios. Parece ser que las fuerzas de la luz libran una constante batalla con las hordas de la oscuridad. Más aún, todo esto tiene lugar en el vasto escenario universal y usted es el premio. Se trata en efecto de un ejemplo clásico de los buenos contra los malos, tan venerado por los productores de Hollywood. Pero, ¿quién ganará? La respuesta es que ganarán aquellos que tienen fe en que han de ganar. La fe es probablemente la fuerza más poderosa del universo. Cuando se cree en dioses dadivosos, los resultados son positivos.
Cuando se modifican esas convicciones, es posible cambiar las circunstancias reales que se convierten en algo perjudicial. Los dioses no han cambiado, ni tampoco tienen la voluntad de castigarlo. Esas son simplemente sus propias imágenes mentales. Lo que se ha modificado son las convicciones y con ellas las imágenes. Pero en primer lugar están las convicciones que dieron vida a los dioses y ellos a su vez fueron autorizados a gobernar su futuro. Los dioses pueden modelar su vida, pero al ser sus propias ideas las que dan forma a los dioses, debemos concluir que son ellas las que dan forma a su vida. He aquí una verdad absoluta. Si puedes creer, todo es posible. Marcos 9:23. La fisura entre la parte material y la parte espiritual de la vida está relacionada con la diferencia establecida en el síndrome del bien como opuesto al mal, y es igualmente irreal. El mayor problema que usted tiene es, y siempre lo ha sido, su errónea relación con la parte material de la vida. Esto se debe en gran medida a la falta de comprensión y a la aceptación de los ideales equivocados. Espero fervientemente que este libro le ayude a descubrir el conflicto entre lo material y lo espiritual y a definirlo como lo que es, una tontería. La máxima locura reside en desdeñar la parte material de la vida a favor de lo espiritual. Ese no es el camino hacia la verdad. No se puede rechazar lo material porque vivimos en un mundo material y estamos hechos de materia. Por lo tanto, es preciso aprender a controlar su realidad material empleando las leyes naturales. Si no aprende a hacerlo, surgirá el caos. El control se adquiere utilizando la mente de distintas formas que se describen como mágicas. El papel que juegan las creencias nunca será suficientemente destacado. Te convertirás en aquello en lo que crees desde lo más profundo de tu corazón. Esta afirmación es un absoluto cósmico y no puede ser alterado. Por lo tanto, es preciso utilizarla o seguirá actuando de un modo incorrecto. Considere detenidamente el enorme impacto que esta ley puede tener y tiene en su vida. Si usted estima que se encuentra aprisionado en su carne y que debe evolucionar para salir de ese encierro, ¿qué es en realidad lo que está haciendo? Al afirmar que su cuerpo es una prisión, está estableciendo una cadena de imágenes que lo conducirán a sucesos que le confirmarán que se ha convertido en un prisionero. Sus convicciones moldearán su vida y usted se convertirá en aquello en lo que imagine. Si usted se empeña en creer que es preciso rechazar la parte material de la vida, en virtud de esa idea desestimará lo material y será más pobre. Esto es aún más lamentable si consideramos que muchas veces esa idea ni siquiera le pertenece y que posiblemente la ha heredado de alguna otra persona. Pero lo que es más importante es una percepción equivocada. No cabe duda que las personas que piensan de este modo están algo confusas por los problemas que la vida les plantea y buscan una vía enigmática para acceder a un estado espiritual en un mundo físico. Al mismo tiempo, causan sufrimiento a los demás e incluso se dañan a sí mismos. El individuo normal que no tiene ninguna aspiración tiene un problema similar porque la ley de la fe se aplica a todo el mundo, independientemente de quién sea cada persona o quién considere que es. Lo más frecuente es que las personas no sean conscientes de sus convicciones más profundas.
Simplemente las han aceptado y sufren una gran cantidad de problemas para los que aparentemente no hay solución posible. Se resignan a su futuro pensando, así es la vida, o culpan de su infortunio a cosas intangibles como la voluntad de Dios. Naturalmente el problema persiste. De hecho, este tipo de ideas solo consigue añadir más leña al fuego, porque impiden llegar a comprender la verdad e impiden todo cuestionamiento de las propias ideas. Cuando usted considera que son las convicciones las que hacen que se produzcan los acontecimientos y que dichas ideas y sus efectos se proyectan hacia el futuro, ¿existe alguna duda de que el destino, el karma o el castigo divino parecen ser los conceptos válidos? La verdad, sin embargo, es que cada individuo crea en realidad su propio futuro, de acuerdo con sus más íntimas creencias. Desde un punto de vista mágico, aquellos que optan por negar lo material, aunque se consideren iluminados o adeptos iniciados, están sometidos a la misma ley. Aspiran a lo inalcanzable, cuando incluso su propio símbolo, el árbol de la vida, les indique que en primer lugar es preciso buscar la realidad en el mundo físico. Intentan rechazar lo material, sin advertir que la primera iniciación es aprender a controlar su entorno físico. El árbol de la vida tiene sus raíces en tierra sólida. La ley establece que a menos que usted aprenda a controlar la parte física de la vida, no se beneficiará mucho en la así llamada búsqueda espiritual. La visualización creativa y la magia comienzan por observar el ser. Aprender la verdad sobre la vida en la tierra y siendo en principio prácticas. En otras palabras, se trata de aprender a controlar el lado físico de la vida. Descubriendo su ser real. Durante siglos, la humanidad ha perseguido el poder, pero muy pocos han logrado descubrir su secreto, porque han mirado en la dirección equivocada. Obsesionados por esta búsqueda, no han mirado en el lugar más evidente, en el interior de sí mismos. Cristo intentó advertirles, pero no le prestaron atención. Se les aconsejó buscar en principio el reino del Señor. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:31. Pero ellos siguieron buscando en el plano físico y osaron imponer un reino mundano a los demás. Ni dirán, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17:21. Se les dijo que el reino estaba dentro de sí mismos, y sin embargo, ellos lo buscaron fuera. Tal es sino de los que son tontamente sabios. En la búsqueda del poder, los misterios se fueron acumulando, y también los errores. Parece ser que el poder sigue eludiendo al que lo busca. Aunque de este libro no surgiera ningún otro saber, usted al menos habrá aprendido uno de los mayores secretos de todos los tiempos, que tiene la capacidad de cuestionar las cosas y preguntarse el por qué. Al hacerlo y al negarse a aceptar otra cosa que no sea la verdad, descubrirá los secretos que desconciertan a las mentes más destacadas. Cuestione todo, especialmente lo que acepta como normal o que se presenta como un hecho. En la búsqueda del poder, debemos seguir el consejo de los sabios y mirar dentro de nosotros mismos, en vez de detenernos en lo obvio.
¿Y qué es lo que desde nuestro interior permite que el poder fluya de acuerdo con nuestras creencias? ¿Ha pensado alguna vez en su ser real? Existen tantos conceptos cerrados sobre este tema como estrellas hay en el cielo. Sin embargo, antes de que usted tenga derecho a utilizar su poder, debe descubrir su verdad. Después de todo, es gracias a ella como se puede conseguir la libertad, ya que conocerla significa que las convicciones erróneas que lo limitan ya no volverán a interponerse en su capacidad para ejercer el poder. ¿Quién o qué es usted? En todas las épocas, los profetas, sabios y filósofos han intentado encontrar la respuesta. Desafortunadamente, las comunicaciones en los tiempos pasados no eran particularmente eficientes y las respuestas han estado envueltas en el misterio. ¿Quién o qué es usted? Si es absolutamente sincero consigo mismo, la imagen que tiene de su persona concordará con una norma establecida, cualquier cosa que eso signifique para usted, o será una imagen vaga e insatisfactoria. ¿Acaso debería observarse con más detenimiento y analizar cuál es su papel en el esquema cósmico? Usted es un ser eterno que en esta vida ha elegido vivir en un planeta físico y en un cuerpo físico. Usted no es su cuerpo, él es un simple vehículo que usted dejará atrás al morir. Usted continuará existiendo. Es extraño que la mayoría de la gente tema la muerte o la considere como un final absoluto. No hay nada que temer, ya que la muerte es una mera transición a otro estado de existencia. La vida continúa, independientemente de la muerte del cuerpo físico. Las fobias a la muerte son tan comunes en nuestros días y están tan profundamente arraigadas en la mente de hombres y mujeres que resultan una actitud de muerte. ¿Por qué preocuparse por vivir o intentar alcanzar algo mejor si estamos condenados? ¿Cuál es el sentido de intentar mejorar cuando aparentemente no existe nada más allá de la muerte? Estas ideas son conceptos inexactos sobre lo que es la divinidad y cómo funciona. Cristo nos enseñó que somos eternos, y también hubo otros que dieron el mismo testimonio. Es la única respuesta lógica para la pregunta de cuál es el sentido de vivir en la tierra, con el único fin de perecer y dejar de existir. Sencillamente, la creación no actúa de esta manera. Su objetivo es perpetuar la vida y no exterminarla. En cualquier caso, ningún Dios sería tan sádico como para dar vida y luego arrebatarla. No tiene ningún sentido suponer que la muerte física es el fin absoluto. De igual modo, también es absurdo pensar que estamos forzados a vivir aquí como una forma de penitencia. De hecho, desafío a cualquier persona que lo demuestre. Suscribirse a una doctrina que impone la obediencia es limitante y restringir el propio potencial. Esto no es verdad, aunque sea aceptado como un patrón de pensamiento desde tiempos inmemoriales. Usted es eterno y libre para elegir cómo y dónde vivir, a menos que usted crea otra cosa. La creencia es la clave para todas las cosas. Puede facilitar o dificultar la vida. Una persona ha de ser todo aquello en lo que crea con el corazón. La palabra ser es fundamental para el sentido de este versículo, ya que de acuerdo con esta afirmación que es verdadera, podemos ser cualquier cosa. Más aún, ¿acaso no tiene un profundo sentido ser aquello que realmente uno es
y que además realmente desea ser? Reflexione sobre ello. ¿Qué es lo que desea ser? ¿Desea ser una patética criatura condenada a una vida de dolor y sufrimiento cuyo único fin es la extinción o el tormento eterno? ¿O acaso aspira usted a ser poderoso, creativo, llevar el control de su vida y gozar de felicidad? Solo hay una elección y usted tiene el derecho y la obligación de elegir. Usted no es su cuerpo, simplemente lo utiliza durante su vida terrenal. Es el vehículo más idóneo para el entorno en el que se encuentra. También posee usted una mente que puede utilizar para pensar, sentir y evaluar las impresiones recibidas a través de los sentidos. Es un maravilloso mecanismo, pero no es usted. Piense en algo y luego dígame quién está pensando. La respuesta es usted, su ser real. Nunca olvide que su ser real no es una figura brillante, angélica y remota a la que es preciso acercarse con reverencia y sobrecogimiento. Esta es una impresión creada por ciertos adeptos, pero debo afirmar que es errónea. Su ser real es simplemente usted, el que piensa. Usted puede elegir pensar todo lo que desee. En verdad, usted puede hacer todo lo que desee. Lo único que le impide hacer algo exitosamente son sus propias convicciones. ¿Cree usted que puede caminar sobre fuego? Por supuesto que no, y sin embargo, bajo hipnosis sería capaz de hacerlo. Usted puede pensar y con esos sentimientos puede crear. ¿Cómo? Mediante el vasto poder y potencial que se encuentra en su mente interior. A través de esta increíble parte de su ser interior, tiene usted acceso a los vastos recursos del universo, siempre que sea consciente de ello. Este es el principal problema de la raza humana. Los hombres y las mujeres han olvidado quiénes son en realidad y de qué son realmente capaces. Vosotros sois dioses. Juan 10:34. Cristo y otros hombres lo sabían y lo transmitieron, pero fueron ignorados. Si ha aceptado usted mis razonamientos, seguramente habrá llegado a una encrucijada en su vida. Puede optar por seguir escuchando y aceptando dogmas, postulados erróneos o un pensamiento irreal, o puede empezar a pensar por sí mismo. Si lo hace, ya no habrá vuelta atrás. Aprenderá el significado de la palabra libertad y, lo que es más importante, estará ante el inicio de una vida más creativa. La verdad es que si usted ejercita su libre elección, podría vivir de una forma creativa. En otras palabras, es posible materializar sus deseos utilizando el poder de su mente interior. No hay nada nuevo en todo esto. De hecho, usted ya lo está haciendo y lo ha hecho a lo largo de toda su vida. El problema es que no ha sido consciente de ello. Como todos, usted ha supuesto que la vida estaba predestinada, o al menos que se escapaba a su posibilidad de controlarla. ¡Qué equivocado estaba! Durante toda su vida, sus creencias han sido activas. Han actuado de acuerdo con este ingrediente oculto que es su mente interior. Para decirlo brevemente, todo lo que usted es en la actualidad, todo lo que experimenta y lo que le sucede, para bien o para mal, es un resultado directo de sus convicciones, a las que su mente interior ha dado vida. Deténgase a meditar sobre aquello en lo que cree fervientemente. ¿Se ha convertido en realidad? Con esto no me refiero a lo que usted esperaba que se hiciera realidad, sino a sus convicciones más profundas. Sea sincero. ¿Qué es lo que espera de la vida?
¿Qué es lo que puede anticipar que probablemente sucederá en las próximas semanas o en los próximos meses o años? Usted ya conoce lo que puede suceder si se basa en lo que piensa que es su verdad para usted. Este conocimiento moldea su futuro con tanta precisión como un ordenador realiza una determinada función. Usted y solo usted es responsable de lo que ocurrirá, ya que sus pensamientos más profundos están dando forma a su futuro, empleando el vasto potencial de su mente interior. Piense en ello. Si es cierto que sus pensamientos moldean su futuro, solo hay dos posibilidades. Ha heredado sus creencias de otras personas, es decir, de sus padres, maestros o de la sociedad, o sus convicciones son religiosas o devocionales, en cuyo caso probablemente no ha reflexionado sobre ellas. Y sin embargo, ellas dan forma a su futuro, ya que todas las creencias originan lo que nos sucede. ¿Existe alguna duda de que usted no esté satisfecho con su vida? Por un lado, aspira a mejorar aunque parezca no conseguirlo. Usted conoce sus deseos y sin embargo no parecen estar a su alcance. Si ignorara la verdad, hubiera pensado que estos objetivos no son para usted o que el destino está en su contra. Incluso, ¿acaso haya aceptado el hecho de que usted no es una persona afortunada? Quizá haya culpado a objetos intangibles como Dios o haya aceptado que el lado material de la vida debe ser rechazado a favor de lo espiritual. Usted ha acentuado sus errores originales y además los ha fortalecido. No cabe duda que continuarán ejerciendo influencia en su vida y que causarán una fisura en su ser. Una parte de usted desea ser muy feliz y busca expresarse completamente, pero mientras esa parte sabe que es posible conseguirlo, otra parte origina todo tipo de dificultades de una forma inadvertida. Como resultado, usted experimenta el caos, el estrés, la incertidumbre, la desesperanza y la depresión. En el fondo, usted solo ansía ser usted mismo y tener aquello que verdaderamente le pertenece, pero en el exterior parece estar sometido al capricho de fuerzas externas que le niegan la posibilidad de conseguir sus metas. Esas fuerzas externas no existen. El problema real reside en usted mismo y esos problemas continuarán vigentes hasta que modifique su realidad interior. Si las creencias gozan de semejante poder, y no me cabe duda de que así es, la respuesta a su problema debe residir en el problema en sí mismo. Todo lo que debe hacer es pensar, y cuando digo pensar, me refiero a meditar sobre las propias convicciones y luego modificarlas por otras mejores. Usted está autorizado para hacerlo. Como consecuencia, cambiarán las circunstancias, ya que es un hecho científicamente comprobado que eres aquello en lo que crees. No es tan complicado modificar esas creencias antiguas que están desactualizadas. Es posible lograrlo adoptando una perspectiva más realista basada en la verdad y no en lo que es aparentemente verdadero. Aprenda a reconocer quién es usted realmente en vez de ser lo que usted piensa que es. Acepte conceptos más realistas en relación con su papel en la vida y con los objetivos que puede materializar. Admita que es semejante a Dios y que por lo tanto posee el poder de Dios, ya que esto es literalmente cierto. Si piensa de esta manera, reemplazará viejas creencias negativas por nuevas y mejores convicciones.
más aún considerando el hecho de que las convicciones siempre obtienen resultados, no fracasará en el intento de mejorar su vida de diversas maneras. Cristo afirmó que existe el reino de Dios dentro de nosotros. ¿Qué clase de reino espera usted que sea? Si realmente es el reino de Dios y nos atenemos a la idea real de Dios, entonces todo es posible. De hecho, nos han informado que es verdad. Mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12:31. Todas estas cosas y no algunas de estas cosas. Se afirma que son todas las cosas. El mensaje es bastante obvio. Este reino interior garantiza que todos los deseos y todas las peticiones se cumplirán sin excepción. Respondiéndoles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Juan 12:34. Dentro de cada individuo existe un reino en el que se puede utilizar el poder de Dios. El poder reside en el vasto potencial de la mente interior. Usted es en realidad una entidad indestructible que vivirá eternamente. Usted vive en este momento en el planeta Tierra. Ha decidido vivir aquí para experimentar la existencia física. No fue forzado a hacerlo debido a un determinado pecado, ni por las leyes del karma. Usted ha elegido esta vida. Como ser eterno, es usted un ser creativo. En otras palabras, puede alterar su vida para adaptarla a sus necesidades, creando a su alrededor lo que desea obtener. Este proceso creativo se activa mediante las creencias, que a su vez logran que su mente interior modifique las circunstancias a la medida de sus deseos. Cuanto más positivas sean sus ideas, más positivos serán los resultados. La vida solo persigue el fin de satisfacer sus deseos, esos deseos que usted cree posibles o verdaderos. Esta es la verdad sobre la vida, y si comienza usted a considerar las cosas de este modo, en vez de aceptar dogmas y medias verdades, le prometo que conocerá el poder de una forma que jamás ha considerado posible. El increíble poder de la mente interior. Ahora que ya nos hemos ocupado de eliminar supersticiones y falsos conceptos, vamos a dedicarnos a observar la visualización creativa bajo una luz realista. La visualización creativa es una ciencia, la ciencia de comprender y utilizar el vasto potencial de la mente interior. Ciertos profetas y sabios nos han ofrecido claves muy valiosas para descubrir el vasto potencial de la mente interior. Una de esas personas fue Cristo. Se afirma que dijo: «Mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas». Lucas 12:31. Él sentenció que el reino de Dios está en medio de nosotros. Ni dirán, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17:21. A menudo ese reino se interpreta como una parte distante de la galaxia o de algún ideal de cielo que debemos buscar deshaciéndonos de supuestas tentaciones y debilidades de la carne. Nada más lejos de la verdad. Lo cierto es que lo primero que debemos buscar es el reino que hay en nuestro interior. ¿Qué reino y dentro de qué? El reino de Dios. El poder reside en nuestra mente interior. En otras palabras, en su mente preconsciente o subconsciente. Eso era todo lo que Cristo intentaba transmitir
trató de comunicarlo de forma tal que pudiera ser comprendido por las personas más simples. Es preciso tener en cuenta que en la época de Cristo no se conocía el concepto de subconsciente. Es probable que la expresión en el interior haya significado más cosas para los orientales debido a su tendencia natural hacia el misticismo, pero de hecho fue otra manera de decir dentro de la mente. No me ocuparé de las afirmaciones de Cristo más que para señalar que Él debía conocer el poder de la mente interior, puesto que se empeñó en transmitir su conocimiento, y lo que es más importante, en aplicarlo. Cristo era ante todo un gran pragmático. Una vez descubierto el reino, prometió: todas las cosas se os darán, todas las cosas. Esto es verdaderamente importante, ya que no existen restricciones explícitas ni implícitas. Una vez descubierto el reino, ¿cómo se utilizará el poder? Una vez más, Cristo tenía la respuesta. En primer lugar, se expresó a través de parábolas, que son simplemente historias breves que traen imágenes a la mente. Son representaciones mentales que tienen un efecto directo sobre la mente interior. En segundo lugar, dio instrucciones precisas de una forma muy comprensible. Si podéis creer esto, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Una vez más, es importante destacar la palabra todo. La clave para comprender la mente interior, por lo tanto, es accesible desde dos perspectivas: por medio de representaciones imaginarias o símbolos, visualización, y de las creencias. Se trata de dos importantes vías para alcanzar el poder interior del que nos ocuparemos a continuación y que más tarde aplicaremos. Poco se sabe de la mente interior, además de que existe y que posee algunas destacadas características. Debido a que nuestro conocimiento es tan limitado, tendemos a subestimar su potencial, especialmente en términos pragmáticos. Aunque los libros sobre el poder mental han demostrado desde hace tiempo su potencial, los modernos practicantes de la magia la han ignorado, mientras que la religión ha intentado acabar con todo aquello que estuviera relacionado con el mundo de lo extraño. Ha llegado el momento de que se conozca la existencia de la mente interior, que se sepa que su potencial supera todo lo sospechado previamente, y lo que es incluso más importante, que dicho potencial no solo ha sido demostrado, sino también aplicado. La ciencia ha verificado que la voluntad y el poder mental pueden interactuar directamente con el universo. Además, la utilización de estas fuerzas no se contrapone a las leyes que gobiernan la vida. Este potencial está al alcance de todos los que deseen reflexionar más en profundidad acerca de su vida, de actuar más allá de lo obvio. No es necesario que se disponga de ningún título en ciencias o en psicología para emplearlo. La palabra clave para la mente interior es simplicidad. Quienes estén interesados en estudiar este tema, acaso lo consideren muy complejo, pero existe un hilo fundamental de simplicidad en ese potencial. La vida es en realidad un asunto simple. También lo es la mente interior. ¿Qué es lo que usted piensa que mantiene su corazón latiendo al ritmo correcto, al margen de lo que usted esté haciendo? ¿Qué es lo que permite que sus ojos parpadeen de forma automática y que su digestión se lleve a cabo? ¿Qué gobierna el oxígeno que usted respira o lo hace temblar cuando tiene frío? ¿Qué controla las miles de células y nervios de su cuerpo
y un incalculable número de funciones orgánicas sin que usted tenga que ocuparse de nada? La respuesta es la mente interior. Piense en la inconcebible tarea de tener que controlar una fracción de minuto todas esas funciones. Sería totalmente imposible y aunque tuviera algún éxito, no le quedaría tiempo para pensar ni hacer ninguna otra cosa. Si usted se corta un dedo, la mente interior se pone inmediatamente en marcha para detener la hemorragia. Es una tarea fundamental que incluye diferentes funciones corporales. Pero observemos qué otra cosa sucede. Una vez detenido el flujo de sangre, la mente interior inicia la tarea de reparar el tejido dañado. Lo que debemos recordar es la enorme versatilidad de la mente interior, además de su habilidad para efectuar tareas que, si se piensa detenidamente en ellas, son casi milagrosas, aunque las consideremos algo natural. Controlar las funciones corporales es, sin embargo, solo uno de los aspectos de esta parte de su mente. Tiene muchos otros secretos, y en nuestra búsqueda del poder ilimitado debemos dedicar nuestra atención a comprenderlos. Mediante la observación, es posible asumir que hay algo que es responsable de la curación, de los reflejos automáticos y, por supuesto, de los fenómenos extraños como la inspiración, la telepatía, la clarividencia o la proyección astral. La mente interior es algo cuyo potencial es mayor de lo que pueda usted sospechar. Una analogía justa sería compararla con un ordenador, ya que controla miles y acaso millones de funciones orgánicas del mismo modo que un ordenador controlaría el funcionamiento de una fábrica o de una nave espacial. Igual que el ordenador, la mente interior está programada para llevar a cabo ciertas tareas que en nuestro caso se refieren a mantener nuestro bienestar y protegernos de posibles daños. Todos tenemos instintos que nos advierten del peligro o experimentamos ocasionalmente la sensación de que algo va mal. Se trata de la función protectora de la mente interior que también tiene otros tipos de programación. Uno de ellos se refiere al potencial creativo, el otro a la toma de conciencia. Para aprender a gobernar las dificultades que nos presenta la vida, debemos ocuparnos del primer aspecto. Es posible programar un ordenador para que ejecute cualquier función, desde controlar un conjunto de complicadas maquinarias a resolver el más complejo de los problemas matemáticos. El mismo ordenador puede ser fácilmente programado para detonar una bomba de hidrógeno. Existen dos puntos a tener en mente. Es el programa el que indica al ordenador lo que debe o no debe hacer, ya que éste no distingue un programa constructivo de uno destructivo. Simplemente ejecuta las funciones para las que ha sido programado. Un ordenador no es malo, ya que simplemente acata las órdenes recibidas, pero un programa puede hacer que ejecute tareas que se clasificarían como dañinas. Por lo tanto, lo que verdaderamente cuenta es lo que se introduce en el ordenador. Bien, ¿a qué nos lleva esta disquisición? Su mente interior es en realidad una especie de ordenador espiritual que está programado para garantizar su bienestar, pero a la que en cualquier momento se le pueden dar otras instrucciones. Este es el verdadero secreto de la visualización creativa, ya que esta no es más que la ciencia de utilizar el vasto potencial que le ofrece la mente interior para reprogramar su vida. Independientemente de que cualquier religión, educación, ciencia o cualquierismo o logia
se pueda presentar como un hecho o una verdad, lo cierto es que tenemos un ordenador incorporado con un enorme potencial creativo y un poder incalculable. A esta altura, seguramente usted desea preguntar, si este es el caso, ¿por qué sufrimos y pasamos dificultades disponiendo de este poder? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos aún más en la mente interior para conocer su forma de actuar. No olvide la analogía con el ordenador. Los ordenadores son muy complejos, pero su forma de operar es muy simple. Incluso los niños pequeños pueden trabajar con ellos sin dificultad, a pesar de que haya sido necesario un genio para diseñarlos. Igual que un ordenador, la mente interior acepta las instrucciones y actúa de acuerdo con ellas. No hace juicios morales sobre lo que está bien o lo que está mal, por ejemplo, ni acepta órdenes que no comprende. De manera que para que un ordenador funcione, es preciso acatar ciertas referencias específicas en un lenguaje de programación determinado. Ya hemos mencionado algunas de dichas referencias. Usted se comunica con el ordenador enviándole instrucciones a través del teclado. El ordenador no responderá si no comprende sus órdenes. El mismo problema existe cuando se trata de la mente interior, y por una buena razón, la mente interior responde a los pensamientos. De ahí la idea de que los pensamientos son un arma muy poderosa que se transmite en los libros que tratan del poder mental. Sin embargo, esto no es tan categórico. Los pensamientos son meros medios de comunicación con la mente interior. Es ella la que posee el poder y produce resultados. Usted piensa y la mente interior responde. De esto se ocupa básicamente la magia. Más aún, no todos los pensamientos alcanzan la mente interior por la sencilla razón de que si así fuera, la vida sería prácticamente imposible. Reflexione sobre ello. Imagine los problemas que existirían si se materializara cualquier pensamiento. A menos que usted fuera un individuo con una mente absolutamente positiva, no le interesaría perder la concentración. La vida sería una locura para la mayor parte de las personas y con toda seguridad un desafío para el resto. Por esta razón, la mente interior tiene un mecanismo de seguridad que solo permite que un tipo específico de pensamientos llegue hasta ella. ¿Y cuál es este tipo de pensamientos? Cristo y otros sabios nos han legado valiosas claves a fin de utilizar el poder de la mente interior. Las enseñanzas de estos profetas son tan válidas hoy en día como lo fueron en la antigüedad. La verdad es la verdad, es inalterable. Se la puede ocultar entre dogmatismos y de hecho ha sido completamente omitida por aquellos cuya función era enseñar. Esta verdad se ofrece ahora en los términos que corresponden al siglo XX. Cristo habló de fe y confianza, que son dos tipos centrados e inquebrantables de pensamiento y que no tienen en consideración lo obvio. Son como un rayo de luz que se proyecta en línea recta, negándose a desviarse. Muchas personas afirman que las cosas van a mejorar, ¿pero lo creen de verdad? En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Esas mismas personas pueden creer en ideas que son autorrestrictivas y, sin embargo, niegan esta verdad esencial. Nuestras ideas sobre la fe deben, por lo tanto, someterse a análisis. La verdad absoluta es que cualquier cosa que usted piense que es verdad, lo es. Cuanto más aprenda de los poderes de la mente, más se convencerá de esta verdad esencial.
La clave para la solución de los problemas de la vida, para conseguir el goce, la realización y la felicidad, reside en sus creencias y en su capacidad para creer en algo mejor. Recuerde, su mente interior no tiene límites, barreras ni restricciones. Usted debe volcarse en su propio reino de Dios para conseguir el poder real. Cuando lo haga, el poder estará a su disposición, porque el deber de la mente interior es servirlo y colmarle todas sus necesidades. ¿Por qué suceden entonces cosas malas? ¿Por qué hay tanta desdicha? ¿Por qué la suerte, la riqueza, el amor y la felicidad parecen eludir a las personas? La respuesta es bastante simple. Tan simple que la mayoría de la gente se niega a aceptarla. Medite detenidamente sobre ello y luego se enfrentará con una opción. Considerar aceptando las cosas como son por considerar que las ideas que acabo de exponer son una tontería, o aceptar el desafío y empezar a cambiar las cosas. La fe tiene influencia sobre la mente interior, que a su vez intenta que esta fe sea un hecho. Si sus convicciones son negativos, los resultados también lo serán, simplemente porque su mente interior no realiza juicios morales. En otras palabras, si realmente desea creer en la pobreza, las carencias, las restricciones o las enfermedades atroces, su mente interior intentará ofrecérselas. ¿Por qué? Porque la ley de la libre elección lo anula todo. Su opción determina lo que ha de suceder. No hay otra respuesta. Por un momento, intente ignorar lo que se supone que es obvio. Si fuera posible, olvídelo para siempre. La simple verdad, si quiere aceptarla, es que usted tiene libre elección para creer en lo que desee. Como resultado de su convicción, recibirá la consecuencia de su fe, sometida a presión y luego desbordada, para bien o para mal, puesto que su mente interior no distingue entre lo bueno y lo malo, simplemente actúa según las instrucciones que recibe de usted. Un hecho que se deriva de lo mencionado es que cualquier cosa que se considere verdadera puede convertirse en realidad. ¿Por qué? Sencillamente porque su mente interior no emite juicios, no evalúa ni asume un punto de vista moral. Solo intenta convertir en realidad aquello en lo que usted cree. Si usted tiene fe en un Dios cristiano y en todo lo que se deriva de él, su mente interior simplemente se abocará a la tarea de materializar sus creencias. Usted ha aceptado una idea. Su mente interior intentará ponerla en práctica. Las creencias se forman fundamentalmente de dos maneras. Se puede creer en hechos físicos a los que se puede ver, tocar o saborear, o en objetos intangibles, tales como la suerte, el destino o el orden de las cosas. Ambas formas constituyen una verdad si así se las considera. De cualquier modo, al modificar sus convicciones, usted tiene la posibilidad de cambiar los hechos. Las dos formas están relacionadas. ¿Qué sucede cuando una persona que padece una enfermedad incurable experimenta una mejoría? Esa persona se niega a aceptar los supuestos hechos. En otras palabras, adopta una postura de incredulidad en relación con ellos. Su empeño en rechazar lo inevitable es obviamente un nuevo modelo de creencia. Como resultado, la mente interior acepta una nueva perspectiva y se produce la cura. Lo que es importante comprender a partir de este ejemplo es que si se mantiene un pensamiento, se convierte en realidad. Esto es una convicción
y funciona porque la mente interior no establece diferencia entre un hecho y un hecho elegido. He aquí la clave para el éxito. Desde un punto de vista físico, es posible observar la vida y creer en lo que se ve. De este modo, lo que se observa se constituye en una verdad. Pero debido al poder de la mente interior, también es posible optar por no creer en lo obvio y adoptar un nuevo modelo de pensamiento. Si reflexiona sobre esto, concluirá que no existe el puro descreimiento. Decir "yo no creo en esto" significa que usted piensa que algo no es verdad. Tomemos el caso de los ateos, quienes afirman que no creen en Dios cuando lo que realmente quieren decir es que creen que no existe Dios. He aquí una gran diferencia. Todos creemos en algo, incluso cuando pensamos que algo no es posible. Con el fin de cambiar su vida, es preciso, por lo tanto, que usted modifique sus creencias. Hay dos formas de hacerlo. Simplemente puede aceptar una idea mejor o puede intentar creer en lo que usted desee. La primera forma no resulta fácil al principio, pero lo será con la práctica. Nosotros nos ocuparemos de analizar la segunda forma. No es necesario deshacerse de las viejas convicciones, ni luchar contra nuestra alma. Sencillamente se trata de adoptar la postura científica. ¿Cómo se hace? ¿De qué forma puede usted lograr que su vida goce de abundancia, amor y poder? Siga escuchando. Relajación y afirmaciones. La visualización creativa es la ciencia de utilizar el vasto potencial de la mente interior. Esta ciencia se basa en dos presunciones: que la mente interior responde a las creencias y que somos capaces de modificar nuestras convicciones. ¿Ha intentado alguna vez creer que algo va a suceder cuando los hechos indican que es imposible? Como ejemplo, intente imaginar que va a conseguir un trabajo mejor, cuando en realidad aparentemente no existe ninguna perspectiva para ello. O intente imaginar que va a adquirir un coche muy caro, que usted no se puede permitir el lujo de comprar. En primer lugar, se enfrentará con una serie de obstáculos basados en hechos. Es su mente la que le presenta estos hechos, su mente consciente. Su razón le dice que estas cosas no son posibles. ¿De dónde obtiene esta información? De su propia memoria, que a su vez reside en su mente interior. Estos recuerdos que actualiza su mente consciente se basan en hechos aceptados por usted, en otras palabras, en sus propias creencias. Inmediatamente surge un problema. Si usted desea modificar algún aspecto de su vida, digamos tener más dinero, tiene que estar convencido de que es factible. Sin embargo, si en lo más profundo de su mente interior está seguro de que esto es imposible, el resultado es un punto muerto que solo mediante la ciencia de la visualización creativa y la flexibilidad de la mente interior puede llegar a buen fin. Para la mayoría de las personas, ese punto muerto persistirá hasta que adviertan que el destino, la suerte o la voluntad de Dios o los dioses no son más que patrones de creencias de la peor clase. Aquellos que optan por mirar más allá de lo obvio, tarde o temprano se cuestionan esas creencias y en el momento oportuno es muy probable que lleguen a conocer la verdad. El problema con los hechos y lo obvio es que pueden o no pueden ser verdaderos para el individuo. Lo más normal es que no lo sean. Para que la visualización creativa sea efectiva, es preciso aprender a ignorar los hechos supuestos a favor de una nueva línea de pensamiento,
basada en la verdad absoluta de que los hechos se pueden modificar. Esto se debe a la capacidad de la mente interior para producir en primer lugar esos hechos. La mente interior puede alterar los patrones de energía en la materia de manera que se ajusten a sus creencias. Por consiguiente, resulta obvio que si los hechos se pueden crear, también se pueden modificar. Lo obvio, por lo tanto, es transitorio. Es un error considerar que es inalterable. Usted desea modificar algo. Incluso puede esperar con todo el corazón que sea posible hacerlo. Sin embargo, observa lo obvio y estima que no es capaz de modificarlo, en vez de escuchar los hechos que su propia mente le presenta y creer en ellos. De este modo, nada cambia, ya que los hechos evidentes sustentan lo que usted piensa que es verdad. Como sucede con todos los problemas, la solución reside en el mismo problema. Si modifica sus creencias originales, será capaz de cambiar los hechos y, lo que es más importante, su pensamiento consciente sustentará las nuevas creencias. Es evidente que usted se beneficiaría mucho al hacerlo. Pero ¿cómo puede modificar sus convicciones cuando existe tanta oposición de su propia mente? Al principio de este capítulo, le afirmé que la visualización creativa se basa en dos presunciones. La primera es la capacidad que usted tiene para modificar sus creencias. La segunda es el mecanismo por el cual su mente acepta esas creencias. Pensemos en el hipnotismo, que actúa introduciendo una sugestión en la mente interior. Cuando se acepta esto, es decir, cuando se cree en ello, todo se modifica de acuerdo con la nueva instrucción. Por ejemplo, supongamos que durante una sesión de hipnotismo se sugestiona al sujeto indicándole que se encuentra en el Polo Norte. Siempre que el sujeto esté predispuesto a aceptar esta sugestión, experimentará que la situación es real. De hecho, estará convencido hasta un punto tal que visualizará ese paisaje y sentirá frío. El hipnotizador no advierte ningún cambio a su alrededor, pero el sujeto se comporta como si lo hubieran transportado realmente al Ártico. Por alguna razón, se ha engañado a la mente consciente, y esto nos da la clave de cómo usted puede modificar sus convicciones y, por lo tanto, su vida. El hipnotismo es efectivo porque atraviesa la mente consciente y trata directamente con la mente interior. Durante la sesión de hipnosis, se somete al sujeto a un profundo trance en el que se relaja. La visualización creativa utiliza el mismo principio, pero sin el trance hipnótico. El acceso a la mente interior se consigue mediante la relajación, que permite calmar y controlar la mente consciente, evitando los obstáculos que ésta normalmente presenta. Cuando hablo de relajación, no me refiero a mirar televisión o a leer un libro. Quiero decir una relajación deliberada de mente y cuerpo. Esto no es difícil de conseguir, pero requiere práctica. Es esencial que usted aprenda la técnica de la relajación. Uno de los mayores problemas a los que usted se enfrenta es la imposibilidad de controlar su mente consciente. Cuando aprenda a relajarse, adquirirá poder. La imposibilidad de hacerlo será causa de dudas, ansiedad, preocupación e incertidumbre que le impedirán conseguir el éxito en su trabajo creativo. La primera regla de la visualización creativa es, por lo tanto, paz, que es igual a poder. Cuanto más sereno esté, más fácil será controlar su mente consciente y acceder a su mente interior. Esta fórmula arroja buenos resultados.
Preparación. El primer paso en la visualización creativa es aprender el arte de la relajación. Para hacerlo, es preciso encontrar un lugar tranquilo donde nadie lo moleste. Puede ser una habitación libre que utilice como lugar de trabajo o un dormitorio. Lo principal es que sea capaz de dedicarse a esta tarea sin que nadie lo perturbe, ya que no es posible relajarse totalmente o centrar su mente en la visualización creativa en un estado de caos o con una parte de su mente pendiente de la posibilidad de una interrupción. Toda su mente debe estar concentrada en la tarea y por ello es por lo que se debe evitar el riesgo de interrupciones o distracciones. Esto puede requerir una planificación o un cierto ingenio. Relajación. Es sencillo aprender a relajarse y además no requiere mucho esfuerzo. En vez de luchar por controlar su mente y su cuerpo, debe aprender a hacer lo contrario. En la técnica de la relajación se trata de abandonarse, en vez de intentar provocar que algo suceda. Siéntese en una silla con las manos sobre su regazo. Cierre los ojos y dirija su atención a su respiración. Inhale y exhale sin esfuerzo durante algunos minutos, concentrándose en su respiración. Mientras lo hace, descubrirá que algunos pensamientos aparecen en su mente. No permita que lo distraigan. Para lograrlo, vuelva a concentrarse en su respiración y observará que pronto comenzará a tranquilizarse y se sentirá descansado. Ahora, mientras exhala, imagine que se está liberando de la tensión y los problemas. No se preocupe por el origen de esos problemas, simplemente imagine que se alejan. Usted se deshace de ellos. Mientras inhala, imagine que el poder se acerca a usted y que se siente más fuerte y más capaz de controlar su vida. Condense esta idea en palabras claves tales como: al inhalar consigo poder y al exhalar elimino problemas. Mientras repite mentalmente esas palabras, intente sentir que realmente está sucediendo eso. No se esfuerce, sencillamente relájese y medite sobre estas ideas positivas tal como se ha indicado. Practíquelo tanto tiempo como desee. Ahora relaje su cuerpo, apartando su atención de su respiración y respirando con normalidad. Concéntrese en sus pies y con la misma idea de abandonarse, imagine que son cada vez más pesados. Una vez más, no se esfuerce y simplemente imagine esa situación. Piense: mis pies son cada vez más pesados, son de plomo, se hunden y yo no me opongo, les permito que se relajen. Practíquelo lenta y conscientemente hasta que sienta que eso es lo que realmente sucede. Luego piense: los dejo ir, los aparto de mi mente porque ya no me preocupan. La mejor manera de lograrlo es pensar que esto está sucediendo de verdad, en vez de intentar realizarlo o concentrarse en ello. Para decirlo brevemente, usted imagina que eso es lo que sucede y luego lo aparta de su mente. Ahora preste atención a sus piernas y concéntrese en la misma idea de pesadez para luego apartarla de su mente. Trabaje con todo su cuerpo, en sentido ascendente, completando el proceso con la relajación de los músculos faciales, la frente y finalmente la coronilla. Es probable que en principio algunos de ustedes encuentren dificultades para relajarse. De hecho, resultaría sorprendente
que alguien alcanzara un gran nivel de relajación tras 1 o 2 intentos. Practique con frecuencia y pronto gobernará esta nueva idea de abandonarse. De hecho, practique con la frecuencia que desee, ya que es una valiosa introducción para el trabajo creativo y real, y además disminuye el estrés y mejora su salud general. De modo que no se rinda. Recuerde los beneficios que la visualización creativa puede ofrecerle y no olvide que toda nueva habilidad debe practicarse con frecuencia antes de dominarla. No existen atajos. Cuando se sienta seguro y considere que puede relajarse, se trata de una cuestión de criterio personal, pase a la siguiente etapa, que es la del pensamiento creativo. Afirmaciones. El pensamiento creativo, como implica su nombre, no es simplemente un pensamiento ordinario que no tiene ningún efecto sobre la mente interior, y no lo es por una buena razón. Si cada idea tuviera acceso a la mente interior, la vida sería simplemente imposible. Afortunadamente, existe un filtro que impide que los pensamientos que no son importantes lleguen a la mente interior y que por lo tanto se conviertan en realidad. Ese filtro bloquea los pensamientos conscientes y actúa como una llave que abre la puerta del poder de la mente interior. ¿Qué es ese filtro de seguridad? Es la capacidad de su mente interior para juzgar la calidad de sus pensamientos y que permite que solo pasen los correctos. Existen muchos métodos que se pueden utilizar para conseguir la ayuda de la mente interior. Uno de ellos supone el uso de afirmaciones. ¿Qué es una afirmación? Es el uso de una frase o de la pronunciación repetitiva de los propios deseos, con el fin de producir un impacto en niveles subconscientes. Cuando la repetición se realiza correctamente, se obtienen buenos resultados. Voy a darles un ejemplo. Si usted dice o piensa, estoy sano, no sucederá nada, porque se trata simplemente de un pensamiento fabricado y por lo tanto no tiene poder. Si usted ahora dice, yo estoy sano, y realmente quiere decir eso, existe una gran diferencia, porque en este segundo caso, su intención está vinculada a ese pensamiento. La mente interior estará pues receptiva a esta idea. Si utiliza el proceso denominado afirmación, repetir una y otra vez con convicción la misma frase, la mente interior responde ante esto. La repetición arroja resultados si se la realiza con convicción y determinación. Podemos observar este efecto en acción cuando alguien aprende algo nuevo, como por ejemplo a tocar un instrumento musical. El aprendizaje se lleva a cabo mediante una práctica constante y reiterativa. Una vez aprendida la nueva habilidad, se hace automática, porque la mente interior ha almacenado esta información en la memoria. Ya no es necesario pensar qué nota tocar, puesto que ya lo ha aprendido. Con el fin de utilizar las afirmaciones, debe enunciar su deseo de un modo aceptable y luego repetirlo deliberadamente con un determinado ritmo siempre que sea posible. Los mejores momentos son inmediatamente después de levantarse por la mañana o antes de dormirse por la noche. La afirmación debe repetirse intencionadamente y con sentimiento. Si lo desea, puede utilizar gradualmente la imaginación para visualizar su deseo convirtiéndose en realidad. No se apresure, tómese su tiempo y repita con frecuencia la afirmación.
Si tiene inclinación a la música, puede convertirlo en un cántico, de modo que tenga un cierto ciclo o lirismo. También es aconsejable convertirlo en una autodisciplina. En otras palabras, repita el cántico cada día en momentos específicos. Utilícelo en un marco simbólico o como una base de poder. Las afirmaciones pueden producir resultados sorprendentes y no existen restricciones para su ámbito o cobertura. Por ejemplo, si usted desea riqueza, puede decir: cada día atraeré como un imán más dinero a mi vida. Si desea salud, puede expresar: con el amanecer de cada día atraeré todas las energías sanadoras vitales. Es indiferente que pronuncie la afirmación en voz alta o mentalmente. Lo que sí es importante es que usted haya reflexionado detenidamente en lo que dice y que pronuncie la afirmación con convicción. Solo así tendrá la posibilidad de obtener resultados. Es un hecho comprobado que una de las formas en las que aprendemos es por repetición. Como ya sabemos, la mente interior puede aprender muchas cosas. Después de todo, usted ha aprendido a leer y escribir, a sumar y otras muchas cosas. A pesar de lo útil que puedan ser estas habilidades, son puramente mundanas. ¿A qué nos conduce todo esto? Seguramente habrá escuchado alguna vez lo siguiente: si sigues diciendo que estás enfermo, llegarás a estarlo. O quizá se ha convencido a sí mismo de que no puede hacerlo. ¿Cómo es que la gente se convence de que algo es cierto? Simplemente repitiendo la idea mentalmente una y otra vez, hasta excluir los pensamientos que se oponen a dicha idea. La lección aquí es que si usted se convence de que va a suceder algo malo, también puede convencerse de lo contrario. Voy a expresarlo de otro modo. Nada avanza en este mundo hasta que alguien se convence de que una determinada idea es posible. Para ello es necesario creer y afirmar que algo es posible, a pesar de los hechos supuestos o de lo que otros puedan pensar. La persona que está convencida triunfa. El resto piensa que lo verdadero es lo obvio y para ellos, por desgracia, es así. Para convencerse de que es posible lograr algo a pesar de los obstáculos, es preciso repetir insistentemente la idea hasta que la mente interior la aprenda. Una vez hecho esto, los resultados son inevitables. Se puede utilizar esta misma idea para conseguir cualquier resultado. Todo lo que se necesita es tiempo para practicar. Recuerde que la técnica se rige por un patrón. Primero, debe ignorar los hechos aparentes y lo obvio, teniendo siempre en mente que son verdaderos porque así lo cree. Como verá, los hechos siempre responden a las creencias. Por tanto, si las creencias se modifican, también lo harán los hechos supuestos. Antes de que empiece a dudar de ello, al menos pruebe la teoría. Es posible obtener grandes beneficios. Segundo, una mente serena facilita el acceso a la mente interior. Antes de realizar este ejercicio, relájese. Esta técnica frecuentemente es utilizada por los atletas antes de una prueba. Se relajan, se concentran y se condicionan psíquicamente, pensando en el evento de una manera positiva, es decir, intentan convencerse de que pueden ganar. ¿Qué oportunidad tendrían de hacerlo si se presentaran a la prueba con una actitud despreocupada? La respuesta es que tendrían muy pocas posibilidades. Tercero, elija una frase clave que resuma su intención.
utilizando el número mínimo de palabras para obtener la máxima claridad. Por ejemplo, si su intención es tener confianza en sí mismo, repita una frase como esta: cada día que pase, me sentiré más seguro. Observe el énfasis en la palabra sentiré. Es lo más importante. Todas las frases deben ser positivas para ser completamente eficaces. Cuarto, una vez elegida la frase, relájese completamente y repítala mentalmente de forma pausada y consciente durante algunos minutos. Usted decide cuánto tiempo va a dedicar a esta actividad. No existen reglas inflexibles. No repita simplemente las palabras, intente sentir lo que dice. Cuanto más sincero sea, mejores resultados conseguirá. El arte de las afirmaciones es muy efectivo si se practica con convicción y perseverancia. Se puede utilizar a fin de conseguir cualquier deseo. En primer lugar, piense qué es lo que desea. Reflexione sobre ello hasta que sea claramente comprensible. Luego, elija una frase adecuada para resumir su deseo y con el procedimiento indicado, repita su afirmación 1 o 2 veces al día de una forma positiva y con regularidad. Los mejores momentos son al despertarse por la mañana o a la última hora del día. El método es más efectivo por la noche, especialmente si realiza el ejercicio de relajación mientras está tumbado en la cama y repite su afirmación antes de dormirse. No tiene ninguna importancia si el sueño lo vence en ese momento. Es probable que la afirmación sea aún más efectiva debido a la menor resistencia de la mente consciente. Las afirmaciones son extremadamente útiles y pueden ser un instrumento muy valioso en la práctica de la visualización creativa. Con experiencia llegan a ser muy efectivas y una vez aprendido el procedimiento se pueden aplicar en cualquier momento, mientras está dando un paseo o en cualquier momento libre. Las afirmaciones no solamente le ayudarán a utilizar de un modo constructivo sus momentos de ocio, sino que también le ofrecerán excelentes resultados.